Vamos a seguir con la clase de SP. Estamos viendo la hoja 6. Permítame retomar lo que estábamos haciendo en la clase anterior. Fíjense, estábamos trabajando en este problema. Teníamos que determinar la transformada de Fourier del pulso triangular que tenemos graficado acá. Es decir, el pulso triangular dado de esta manera. La función f de t, que vale 2t para valores de t entre 0 y 1. Vale 3 menos t para valores de t entre 1 y 3 y vale 0 en otros casos. Y se nos indica hacerlo de dos maneras. La primera, usando la definición de la transformada de Fourier, cual por supuesto es inmediato. Es simplemente tomar la fórmula de la transformada integral, calcular, sean cuales sean las complicaciones que pueda tener la integral involucrada. En este caso, pues son integrales sencillas, podemos calcular por partes y obtenemos la solución, que es teníamos que consistía simplemente en terminar de sumar soluciones obtenidas y simplificar lo que hubiera que simplificar. I sobre omega por 3 a la menos i omega 3 más i sobre omega cuadrado por a la menos i 3 omega menos i a la omega como parte de la solución. La otra parte de la solución que era la integral entre 0 y 1, y era también una expresión en términos de seno y omega coseno de omega. También aparecía involucrada una parte imaginaria. Entonces, tomamos esta parte que está en este rectángulo, que no la encerramos en un rectángulo, pero que es la parte de la solución que va de 1 a 3, sumamos todo en términos de coseno de omega y seno de omega, simplificamos y tenemos la respuesta. Un poco esta última parte, un poco no tiene ningún misterio ni tiene nada novedoso. La otra manera en la que queríamos calcular la transformada de Fourier del pulso triangular era más interesante porque a lo largo de su desarrollo pues, iban apareciendo varios conceptos que son importantes en la física matemática. Fíjense, primero nos pedían hallar la primera derivada de f y escribirla en términos de la función de escalón unitario. La función de escalón unitario, en principio, como función de t, vale 0, si t es menor que 0, vale 1 si t es mayor que 0. Aquí la estamos viendo desplazada. Estamos viendo la función u de t menos a. Apenas ahora es que se viene guardando la grabación de la clase anterior. Decía que la estamos viendo desplazada como la función u de t menos a, que vale 1 si t es mayor que a, 0 si t es menor que a. A un número real. Entonces, queríamos derivar f y escribirla en términos de la función de escalón. En efecto, esta función es constante en un intervalo, lineal en otro intervalo, afín en otro intervalo y luego vuelve a ser constante. Entonces, tenemos que la derivada de esta función, que la tenemos que ver también por intervalos, es 0 en el intervalo eh, de infinito 0. Es constante en el intervalo 0,1, exactamente igual a la pendiente de esta recta, que es 2. Constantemente igual a la pendiente de esta recta en el intervalo 1,3, es decir, menos 1.
y luego vale 0 a partir de 3, así que la derivada es constantemente igual a 0 en esos tres intervalos. Si nosotros, esta es parte de la primera parte de la solución, derivamos la función y la graficamos, nos queda de esta manera. Entonces vimos que podemos construir, podemos expresar cualquier función escalonada en términos de la función escalón unitario, también la llamamos función de Heaviside, de la siguiente forma. Primero, si tenemos una función que vale k con cierto intervalo a b, vimos que de manera general, creo que aquí eso estaba incluso sugerido, eh, pero vimos que funcionaba en general. Que si tengo una función que vale cualquier constante k en un intervalo a b y vale 0 en el resto de los reales, entonces podemos escribir esa función como k por u de t menos a menos u de t menos b, siempre por supuesto que b que a, etcétera, con el intervalo b. Y podemos hacer combinaciones de funciones como esta para escribir funciones que tuvieran más de un escalón, digamos. Así que en nuestro caso particular, ¿sí?, la derivada del pulso nos quedaba de esta manera, nos quedaba como 2 por la función de Heaviside centrada en 0, es decir, la función de escalón unitario centrada en 0. Teníamos 3 por la función de escalón unitario centrada en, eh, de simplificar, en 1 más la función de escalón unitario centrada en 3. Habíamos llegado hasta ahí, hasta escribir f'. Vamos a copiar esto, lo pegamos acá y vamos a copiar esto y lo pegamos. Habíamos llegado entonces hasta escribir la derivada de f como en términos de la función de escalón unitario, es decir, de la función de Heaviside. Pero eso es apenas el primer paso. Entonces, aquí nos piden derivar f y escribir la función derivada de f como es decir, en términos de la función de escalón unitario. ¿Sí? Y es lo que tenemos acá. Luego hay otro paso. Ahora tenemos que derivar la función f' y escribir ese resultado usando otra, otro objeto del cual les hablé la semana pasada. Bien, se dice función entre comillas impulso, porque como decía, como les había comentado, eso no es en absoluto una función, eso es otra cosa, eso es algo que se llama una distribución, en realidad es el límite de una familia de funciones. Podemos escoger varias familias de funciones que dan como límite esa distribución, pero se la llama función por razones históricas. Bien, eh, la función delta, función delta de Dirac o función entre comillas impulso se define de la siguiente manera, que aparece como
delta de t menos a igual a infinito si t es igual a cero si t es distinto de a. Originalmente, delta de t es infinito si t es igual a cero y cero si t es diferente de cero. Obviamente eso no puede ser una función porque piensa que no le asigna ningún número real a cero. Infinito no es un número real, desde luego. Pero, no es cierto, por razones históricas, esta distribución se la ha llamado función delta. Es como si uno tuviera un spike infinito en cero, una punta infinita en cero que apunta hacia arriba. Y acá, obviamente, tenemos que delta de t menos a, así componemos la función, entre comillas, la distribución delta de Dirac, una función t menos a, tenemos que delta de t menos a es infinito si t es igual a y cero si t es distinto de a. Es lo que pretende modelar la delta de Dirac. Eh, Problema 8. El problema 8 tenemos que hacer el 14. Así que da tiempo de hacer eso. No da tiempo. Un problema similar a este. Pero bueno, llegar hasta donde podamos. ¿Qué es lo que pretende modelar? Decía la delta de Dirac. Bueno, situaciones en las que, por ejemplo, eh, uno tiene un pulso muy grande en un tiempo que uno puede considerar casi instantáneo. Eh, por ejemplo, está un objeto en reposo y un instante, digamos, de cero, justamente recibe una fuerza, como por ejemplo un choque, ¿sí? Y a partir de ahí, pues se empieza a mover, pero recibe un contacto fuerte que dura muy poco tiempo y ya deja de recibir esa fuerza a través de ese contacto. Un choque donde una masa lo impacta y ya no lo deja de estar en contacto, pero el contacto es tan breve que podemos considerarlo instantáneo y el paso desde estar en el reposo absoluto hasta recibir eh, ese choque instantáneo, eh, como si recibiera un impulso infinito en un tiempo muy, muy corto. Eso es lo que trata de modelar la función, la distribución delta o la función entre comillas delta. Entonces, nos piden derivar f', es decir, escribir f segunda en términos de la delta de Dirac, tomando en cuenta que la derivada de la función de escalón unitario es la delta. La derivada en A.
Entonces, digamos, aquí tenemos que mirar las cosas, digamos que intuitivamente, porque formalmente es un poco más complicado que lo que como yo lo estoy escribiendo. Pero ustedes pueden pensar que, fíjense, la función de escalón unitario es constante en todas partes, pero tiene una discontinuidad de salto en el punto A, un U de t menos A. Entonces, pues uno lo puede ver como que su derivada es cero en todas partes, pero en A, al tener un salto, ¿sí? La derivada ahí es infinita. Es justamente la distribución delta. Entonces, observen em, que si nosotros derivamos la función f', por acá, ¿m? Y la pensamos en términos de la función escalón, como f' de t es igual a 2 escalón de t menos 3 escalón de t menos 1 más escalón en t menos 3 más t menos 3. ¿Sí? Y pues nosotros podemos eh, derivar, digamos, formalmente, como si esto fuera una función normal, una función delta, de la siguiente forma. La función f segunda es 2 por la derivada de la función escalón, de 2 por delta, menos 3 por la derivada de la función escalón en t menos 1, usando la regla de la cadena, pues la derivada de t menos 1 es 1 igual. Entonces, 3 por delta de t menos 1, más la derivada de la función escalón en t menos 3, que es la derivada en t menos 3 por la derivada interna, que es 1 igual, ¿sí? Entonces, delta en t menos 3. ¿Sí? Ujú. Entonces tenemos la segunda derivada de f, escrita en términos de la función impulso o de la función delta de Dirac. Finalmente, pide el problema. Un problema de estos guiados, es decir, que uno va siguiendo las instrucciones dadas en el mismo problema. Nos pide hallar la transformada de Fourier de f segunda y utilizar esta propiedad.
la derivada de la transformada de una derivada. Entonces, como vimos en la clase de componente docente, clase de teoría, la transformada de la segunda derivada de una función es i omega al cuadrado por la transformada de una función f. En general, la transformada de Fourier de la késima derivada de una función f es i omega a la k por la transformada de la función f. Habíamos dicho, una de las virtudes que tiene la transformada de Fourier es que además transforma la operación de derivar por la operación de multiplicar por i omega a la k. Multiplicar la transformada por i omega a la k. Es decir, simplifica considerablemente la operación de derivación. Y junto con esta propiedad debemos usar el hecho de que la transformada de Fourier de la delta de Dirac se define de cierta manera. ¿Sí? Aquí solamente no nos vamos a meter en la definición de la transformada de la delta de Dirac. Simplemente vamos a usarla como si fuera una transformada de tabla. La transformada de la delta de Dirac en t menos a se define como 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos a i omega. Eso, por supuesto, tiene sentido por la forma en la que está definida la transformada por la forma en que está definida la delta de Dirac. Es decir, la transformada es f, la integral de menos infinito a infinito de f por el kernel. Pues tenemos una función que vale 0 en todos lados, salvo en a donde vale infinito. Eh, ah, em, Tenemos que haciendo la sustitución dentro de la definición de la transformada, tenemos esta transformada para la función delta. Entonces, eh, tenemos la derivada. Voy a ir a buscar agua un momento. Bueno, vaso de agua. Ok. Em, Importante. Una de las consecuencias de la deshidratación es disminución de la función cognitiva. Entonces, para estudiar o para trabajar en labores intelectuales hay que tomar suficiente agua. Entonces, tengo la segunda derivada de f escrita en términos de la delta de Dirac y quiero hallar la transformada de esa segunda derivada de f. Pero yo sé, tenemos ya la transformada de la segunda derivada de f. Como decía, nosotros sabemos que en general la transformada de la segunda derivada de una función es i omega al cuadrado por la transformada de la función. Esto para toda función esta. En particular,
también para la delta de Dirac. Entonces, basta entonces con conocer la transformada de la delta. Y como vimos, la transformada de delta es 1/2 raíz de pi por e a la menos i a omega. Lo tenemos aquí. Y bueno, con eso ya tenemos resuelto esto. ¿Cómo sería? Hay dos cosas que debemos tomar en cuenta. Primero, la transformada de la delta de Dirac según, bueno, tres cosas. La transformada de la delta de Dirac. Segundo, la transformada de una derivada de orden superior. Y tercero, pero no menos importante, la linealidad de la transformada de Fourier. Entonces, tomando en cuenta estos tres elementos y tomando en cuenta que la segunda derivada de f, en términos de f de t, es 2 por delta menos 3 por la delta en t menos 1 más la delta en t menos 3, ¿cuál sería la transformada de la segunda derivada de t? Sería 1/raíz de 2pi por 2 menos 3 e a la menos i omega más e a la menos i omega. Ya, por un momento, tengo que algo. Un segundo. Pero no les he pasado la asistencia. En algún momento alguien me pidió que si podía pasarla después de los 5 minutos. Antes de continuar, déjenme pasar la asistencia porque resulta que en la hoja de la asistencia es donde anoto la participación. Entonces, ok. Por favor, llenen la asistencia. Bueno, ya está tomada la asistencia. Y si mal no recuerdo, Villus ha intervenido, dando una respuesta para la transformada en la segunda derivada de f. Bueno, a ver, vamos por partes. Primero, la transformada de la segunda derivada de f es i por omega al cuadrado por la transformada de f.
F es la siguiente función. Vamos a escribir F en términos de F, es función, caso, es segunda. Ya. Eh, queremos hallar la transformada, como decíamos, de F segunda de T, que es em, I por omega cuadrado por la transformada de la función F y conocemos la transformada de la función delta. Em, Nosotros queremos hallar la transformada de la función F. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, fíjense, tenemos esta igualdad, ya la había escrito más arriba. Lo de esta igualdad deriva un hecho importante. Tenemos que ir por partes. ¿Qué nos queda del lado izquierdo? A ver, ¿no? Del lado izquierdo nos queda la transformada de qué cosa. De la función delta de Lira. De la función, más o menos, exactamente eso. Luego, a ver, casi, casi, ¿no? ¿Cuál es la función delta? ¿Cómo es la función f segunda? A ver, f segunda, si la ponemos en términos de la delta, es 2 delta menos 3 delta en t menos 1 más delta en t menos 3. Lo que tengo acá es que lo que me está diciendo esta igualdad es que la transformada de 2 delta t, 2 delta t, menos eh, 3 delta en t menos 1 más delta en t menos 3. Esto es igual a, aquí ya vamos a escribirlo directamente, y de omega cuadrado es por supuesto i cuadrado por omega cuadrado, y cuadrado es menos 1, entonces tengo menos omega cuadrado por la transformada de la función f de t. ¿Qué es lo que yo quiero calcular exactamente? Bueno, ¿qué es lo que me pide el problema que calcule? Hemos hecho un montón de cosas, uf, muchísimas, y hemos definido un montón de cosas. Entonces,
Sería normal que a estas alturas estuviéramos un poco perdidos. Entonces, para recapitular, ¿qué es lo que queremos calcular? A ver, sin duda, ha sido interesante porque, a ver, hemos aprendido un par de cosas. Luego quizá vamos a utilizar como son la función de Heaviside y la función delta, y la derivada de la función de Heaviside que es delta, y hemos aprendido un par de nociones útiles e interesantes. Pero, ¿qué es lo que nos pedía calcular el problema en primer lugar? La transformada de Fourier de f de t. Correcto, es decir, esto que está acá. Así que tenemos que despejar. eh, lo que queremos calcular es menos 1 sobre omega cuadrado por la transformada de Fourier de 2 delta t menos 3 delta t menos 1 más delta t, etc. Entonces, calculemos primero el lado izquierdo y luego, pues, dividimos ese lado izquierdo para menos omega cuadrado y tenemos la respuesta que estamos buscando. ¿Cómo podemos calcular el lado izquierdo? Fíjense, tenemos la transformada de Fourier de una combinación lineal de funciones, entre comillas, funciones delta de Dirac. ¿Cómo calculamos la transformada de Fourier de una combinación lineal de funciones? Ocupábamos la propiedad de linealidad. Y de ahí, como teníamos la definición ya para delta de Lira. Correcto. Por linealidad, esta transformada es 2 por la transformada de la delta de t, menos 3 por la transformada de la delta de t menos 1, más la transformada de la delta de t menos 3. Entonces, acá, un poco más arriba, hemos escrito la definición de la transformada de delta en t menos a. Es 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos i alfa e a la menos i a omega. Vamos a utilizar esta transformada como una transformada de tabla. Bien, tenemos la definición. La vamos a usar tal cual. Entonces, la transformada de delta t, de delta de t, ¿cuál es? 1 entre raíz de 2pi. 1 entre raíz de 2pi por e a la menos i a omega, donde a vale 0. Entonces tengo e a la 0, que es 1. Entonces 1 sobre raíz de 2pi, en efecto. Por aquí tengo 2 por esa transformada. Esto es 2 por 1 sobre raíz de 2pi. Si simplificamos, pues este 2, que lo podemos ver como raíz de 2 por raíz de 2, cancela una de las raíces de 2 con la raíz de 2 que queda en el denominador. Entonces esto lo podemos escribir como raíz de 2 sobre pi. Raíz de 2 sobre pi. ¿Quién intervino? No alcancé a ver. Lo ha hecho a mí. Lo ha hecho a mí. Quiero hacer una pequeña observación antes de continuar. Eh, He notado que
bueno, lo he notado desde siempre, pero ya recopilando todo, la calificación, etcétera. La calificación de participación en clase la hice de esta forma. Me cuánto había participado cada quien. Hay gente que tiene cero, hay gente que ha intervenido, qué sé yo, 15 veces. Eh, Había 0,5 puntos para eso. Entonces, los que intervinieron más, que había dos personas que tenían la misma cantidad y era la máxima, tenían los 0,5 puntos. Y alguien que tuviera menos, pues lo que hacía era simplemente dividir y después normalizar. Bien, hay muchísima gente que tendría cero si no fuera por el par de, tendría cero en actuación de clase si no fuera por un par de sondeos que hice con algunas preguntas. Eh, es decir, siempre participan los mismos. No sé a qué obedece eso. Eh, el semestre pasado hice algo que fue llamar a la gente al azar. A la lista y empezaba a llamar gente. Tal persona, tal otra. Muchas veces, si teníamos generador de números aleatorios y generaba algún número entre uno y el último de la lista, y le decía a esa persona que interviniera si esa persona no, que ya había intervenido varias veces, pues generaba otro número. Y así. Pero la idea era que todo el mundo participara al menos una vez. Este semestre no he hecho eso. He preferido dejarlo voluntario. Los resultados que siempre son las mismas personas y varias veces en una clase. Está bien que yo no quiero coartar la iniciativa de una persona de participar en clase, porque eso está muy bien, que participe varias veces. Pero me pregunto qué pasa con los demás. ¿Por qué no intervienen? Si es que están distraídos, si es que están dormidos, si es que están ocupados, si es que no saben. Eh, bueno, tal vez en algún momento, para algunas clases, retome lo de llamar a la gente a ver qué pasa, si intervienen. Bien, entonces, ahora continuando. Fíjense, tengo 3 por la transformada de delta en t menos 1. Entonces, eso es la transformada de delta en t menos a con a valiendo 1. Entonces, eso es 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos i omega. Esto es 3 sobre raíz de 2pi por e a la menos i omega. ¿Sí? Y luego tengo la transformada en de delta en t menos 3. Es decir, la transformada de delta en t menos a con a valiendo 3. Entonces, eso es 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos i 3 omega. 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos i 3. Entonces, esta es la transformada de f segunda. Yo lo que sé es que la transformada de f segunda dividida para menos omega cuadrado es la transformada de ft. Entonces, como menos 1 sobre omega cuadrado por la transformada de f segunda de t es igual a la transformada de f de t. Se tiene que 1 sobre omega cuadrado por 3 sobre raíz de 2pi
e a la menos i omega menos 1 sobre, vamos a sacar el raíz de 2pi también. Y eso es lo que probablemente sea mejor que hagamos. Uno sobre omega cuadrado por raíz de 2pi. Entonces acá tengo 3 por e a la menos i omega. Y cambié el signo, entonces tengo menos e a la menos i 3 omega. Y por acá pues, me queda, esto era 2 sobre raíz de 2pi. Por acá me queda 2 negativo. Esto es igual a la transformada de la función f de t. Entonces, este es el resultado que estábamos buscando. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Cuando estábamos tomando, la primera transformada que tomamos fue la de una delta centrada en cero, que sería Sí. solamente delta de t. Eso no sería Cuando A como vale 0, sacar la transformada de... Sí, cuando a vale cero. sí, Eso no sería como sacar la transformada de uno. es... Déjame anotar aquí el atributo también la anoto. La delta no es la transformada de 1, la delta en 0 es infinito en 0 y 0 en el resto. Recordemos que eso no es una función. Es un poco complicado porque, como decía, para definir la delta, lo que hacemos es tomar derivadas, tomamos familias de funciones, derivadas, no, pero tomamos familias de funciones que pueden tener, por ejemplo, forma de campana. Y es una campana cuya base se va estrechando alrededor del cero si tomamos la delta centrada en cero y cuyo máximo va aumentando. Máximo está, por supuesto, en t igual 0. Entonces, una familia de funciones que nosotros podemos tomar para definir la delta es tomar familias de funciones de esta forma. Funciones así. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos estrechando esta parte. No es la única manera de definir. Y vamos aumentando el máximo. En función de n. Entonces tomamos n, digamos, una campana. Si tengo f sub n más 1, tiene máximo mayor que el máximo de fn y base de la campana más estrecha. Bajo ciertas condiciones, una familia de funciones de este tipo. Si uno hace tender n a infinito, esto tiende a la delta en cero.
Entonces, todas las nociones de derivadas, transformadas, etcétera, se toman como límites de las operaciones análogas sobre la familia E. No es el único tipo de familia que se puede usar, hay otras que se pueden usar también. Entonces, pues eso, tenemos que usar simplemente las definiciones como nos las dan, porque, digamos, deducirlas va un poco más allá de lo que queremos hacer en este curso. Em, el resultado de aplicar la transformada a la función delta centrada en cero es en efecto 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos i por 0 por omega. Entonces tengo un exponencial, un exponente 0, eso vale 1, entonces es 1 sobre raíz de 2pi. Bueno, finalmente tengo otro ejercicio que es eh, de esta hoja. Tengo otro ejercicio que es el 14. Y que es básicamente el mismo ejercicio que vamos a determinar con otra función, pero la esencia del ejercicio es la misma. Y de determinar la transformada de Fourier, por supuesto no lo vamos a hacer ahora, luego, de la función definida como 0 para valores de t menores que menos 2 mayores que 2, menos 1 para valores de t entre menos 2 y menos 1, t más 1, aquí tenemos una constante, la derivada aquí va a ser 0. Luego tenemos t más 1 si t está entre menos 1 y 0, 1 menos t si t está entre 0 y 1, y menos 1 si t está entre 1 y 2. Entonces tenemos una especie de pulso raro, digamos. Tenemos algo como esto. Tenemos un pulso donde el piso, por decirlo de alguna forma, está bajado. Menos 1. Tengo más 1, entre menos 1, 0, menos 1. Tengo algo así. Triángulo, pero entre menos 1 y entre menos 2 y menos 1, y entre 1 y 2 tengo que la función es constante, pero no es 0. Puesto, al derivar, voy a tener que la primera derivada es 0 entre menos infinito y menos 1, y es 0 entre 1 e infinito. Entonces, la primera derivada va a tener dos funciones de escalón. Estoy esbozando un poco cómo sería la parte B. Va a tener dos funciones de escalón. Ahí aplico em, todo lo que hemos visto sobre derivadas de funciones de escalón y transformadas de funciones, entre comillas, funciones delta de Dirac o impulso. Entonces es bastante parecido en el fondo a lo que hemos hecho para este problema. Podemos observar que la pandemia ha hecho que los exámenes... Bien, entonces el viernes pues, podremos resolver este rápido. Recuerden, viernes un control sencillo, control sencillo, ahora no creo que va a ser muy difícil. Sobre integral de Fourier y transformada hasta transformada de coseno o seno.
Y como no tenemos más clases de teoría hasta el miércoles que viene, recuerden, tenemos también la prueba hasta transformada ya general, ah, compleja, no transformada de coseno y seno, sino eh, transformada compleja de fluido. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Observaciones? Bueno, entonces nos vemos el viernes próximo a las 9 de la mañana en la clase de Hasta el viernes. El viernes, Bien, profe. pasen un buen día. Hasta luego, profe. Nos vemos Hasta el más viernes. tarde Hasta luego, profe. los de álgebra fin.